Uriostegui Rumbo, él es acapulqueño, guerrerense. Y finalmente él, pues el tema que nos va a platicar en esta ocasión es el uso de espirometría en estos pacientes con asma. Recuerden que el asma alérgica, el asma como síndrome, es una enfermedad que tiene una alta incidencia en el grupo de escolares en la edad pediátrica, y que dentro de los parámetros para darle seguimiento a estos pacientes, independientemente de la evolución clínica, de los test que podamos hacer a los pacientes para el control de la enfermedad como tal, es precisamente la cuestión de la espirometría. Derlin es egresado del Hospital para Niño Poblano, posteriormente hizo neumología pediátrica en el INER, en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, y él tiene un posgrado de alta especialidad en asma. Es un enamorado del tema y bueno, bienvenido y muchas gracias, Derlin. Muchas gracias, doctor. Bueno, de antemano, gracias por la invitación al doctor Galvez, al Colegio de Alergia e Inmunología de Puebla. Y bueno, vamos a hablar de utilidad diagnóstica de espirometría como prueba diagnóstica. Vamos a abordar ahorita qué vamos a ver antes del receso, porque ya seguramente todos quieren ir de shopping acá afuera. Vamos a revisar la definición de qué es la espirometría, ¿no? ¿Qué mide? Las indicaciones, contraindicaciones. Espirometría como prueba diagnóstica es muy importante, no hace diagnóstico, es un diagnóstico funcional, que es lo que vamos a ver. Es dentro de las múltiples pruebas de función respiratoria, es el estándar de oro para diagnosticar obstrucción, como lo vamos a ver. Sin embargo, por sí misma no hace diagnóstico de asma, ¿ok? Espirometría en niños, calidad A y B, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hace unos años, me acuerdo cuando se hacían espirometrías, pues sí se hacían, pero quién sabe con qué calidad. Es como si tomaran una radiografía y saliera toda velada y todavía ese médico se aviente, ¿no?, a hacer una interpretación de ese estudio. Recomendaciones de acuerdo a la espirometría, de acuerdo a la Sociedad Europea Respiratoria y al Programa para Prevención y Educación en Asma. Interpretación diagnóstica de la espirometría de acuerdo a criterios APS-RS y conclusiones. Vamos para que vayan viendo como que a qué punto ya van a ir preparando para salir, ¿no?, de la plática. Bien, ¿qué es la espirometría? La espirometría es una prueba, como acabamos de comentar, una prueba que valora la función respiratoria, principalmente la mecánica, ¿sí?, de la respiración, donde se miden flujos pulmonares, principalmente dos, el FVC y el FEV1, ¿sí? El FEV1, que es el volumen expirado forzado en el primer segundo, y la FVC, que es la capacidad vital forzada, ¿no? Ese es un espirograma, ¿sí? El paciente en este espirograma se mantiene respirando a volumen corriente, ¿sí? Posteriormente se le pide que inhale en la maniobra hasta capacidad inspiratoria máxima, ¿sí? Posteriormente aquí es donde ya habrán visto uno que otro neumólogo la técnica, ¿no? Ya cada quien tiene su feeling, tiene su entusiasmo. Tiene que ser entusiasta el que haga la espirometría, no es de respire por favor, sí, sople, no. Tiene que incentivar al paciente, casi se tuvo que haber tomado un café expreso o doble, ¿sí?, para poder hacer la espirometría. Entonces en este momento se le dice sople fuerte, sople, sigue soplando, sople, llegamos al FEV1, siga más, saque todo, hasta llegar a volumen residual, que es este. Obviamente el volumen residual no se mide por espirometría, son volúmenes estáticos, eso tiene que hacerse un estudio más de mayor complicación, que es una pletismografía, pero bueno, para el punto, la espirometría mide volúmenes dinámicos, no estáticos, en especial FEV1 y FVC, que son los que tenemos acá. ¿Por qué son importantes estos dos volúmenes? Como que hablamos ahorita, porque eso nos va a dar un índice, el índice FEV1 y FVC, que es el índice de Tichenor, y de esto, de acuerdo a los valores predichos, nos va a dar el diagnóstico de obstrucción. Si está por debajo del límite inferior de la normalidad, es obstrucción; si está arriba, eso es normal. Y hay otro parámetro del FVC, como vamos a ver más adelante, que eso nos va a orientar sobre si la capacidad vital forzada es menor al 80%, sugiere restricción, y eso obligaría a hacer otro estudio, que es la pletismografía, ¿ok? Bueno,
importante, es más antigua que todos los diagnósticos o pruebas diagnósticas que tengamos en nuestro consultorio, ¿sí? Hutchinson, desde 1846, él empezó a hacer estos estudios sobre espirometría. Anteriormente, pues, previo a la época, ¿no? Él lo hacía parado, con frac, a través de una boquilla, donde se generaban todos estos volúmenes, ¿sí? Pero es importante, tanto tiempo, y previos a la radiografía por Röntgen, ¿sí? Y por el ecocardiograma por Einthoven. Entonces, tanto tiempo, pero está en desuso. Algunos dicen que es complicada, no se realiza. Pues la verdad es que es más difícil hablar en público que interpretar y hacer una espirometría, ¿no? Mi maestro, me acuerdo que a algunos de nosotros nos tocó cuando nos daba electrocardiograma, ¿no? El doctor Meneses decía que era más complicado hablar que interpretar un electrocardiograma. Igual acá, ¿sí? Si se tienen los conocimientos básicos de volúmenes pulmonares y un café expreso antes de una espirometría y la técnica, mejorar la técnica cada vez, se puede tener una espirometría de calidad A. Bien, este cuadro me gusta porque habla de, aquí hay dos instrumentos que, bueno, tal vez no lo tenemos, a veces no hay ni papel, ¿verdad? para poder imprimir nuestro electrocardiograma, pero el manómetro sí. Cuando menos tenemos 1 o 2 brazaletes que nos puede utilizar. Entonces, para diagnosticar, yo no, hasta la fecha, bueno, yo creo que alguno que otro avesado ha de dar tratamiento para, doctor, como que tengo alta la presión, sí, toma amlodipino, captopril y demás, pero si no mide la presión previamente, ¿cómo vas a saber que es hipertenso? ¿No? ¿Cómo vas a saber si tiene una arritmia si no toma un electrocardiograma? Ok, ¿cuántos? Asma y EPOC, que es parte del simposio, pues se diagnostican a granel, pero ¿cuándo también les hacemos una espirometría? Es muy importante. Medir obstrucción. El asma se caracteriza por obstrucción, inflamación y respuesta alérgica a múltiples alergenos, ¿no? Están involucradas múltiples células también. Nuevamente, espirometría en fumadores, laboral, utilidad diagnóstica, pues el manómetro para hipertensión, electrocardiograma para arritmias, espirometría, asma, EPOC, enfermedades obstructivas, fibrosis quística, ¿no? Diagnóstico diferencial para tos crónica cuando se empieza a hacer el diagnóstico de sospecha. ¿Necesario el tratamiento? Pues sí, yo no daría captopril, amlodipino, etcétera, más ambroxol, ¿no? Siempre dan ambroxol para hipertensión. Arritmias previo a un electrocardiograma, pero sí damos broncodilatadores, esteroides al paciente asmático o con EPOC. Y demás, con respecto al entrenamiento, pues sí se requiere un buen manómetro, pues mínimo, ¿sí? Los ruidos de Korokov, ¿no? que pueda hacerlo de manera correcta también, porque a veces vemos que se toma la presión de manera incorrecta. La espirometría obviamente requiere un tratamiento previo, primero que fisiología pulmonar básica, ¿no? Actualmente hay un adiestramiento por parte de la NIOSH. En México hay 3 sedes, si mal no recuerdo, en Guadalajara, Monterrey y México, pero se movilizan a diferentes estados y pueden hacer el curso. Creo que pasó en septiembre recién el curso de la NIOSH. Participación del paciente, sí, pero como lo dije previamente, el médico tiene que incentivar al paciente, porque también el paciente es por la mañana, en la tarde, ya están cansados, entonces tiene que hacer de manera correcta, incentivar al paciente qué es lo que tiene que hacer. Bueno, aquí el uso, desafortunadamente, ¿verdad? Pues casi no se utiliza, muchos dicen es complicado, es difícil, solamente existe en México. No, pues aquí también. No creo que uno que otro de ustedes tenga un espirómetro. Hay otros lugares en el hospital universitario se tiene un espirómetro, bueno, no funciona, pero se tiene, ¿no? Y otro que otro médico que conocemos, pues pueden tener espirómetros, ¿no? Y se puede mandar a hacer o hacerlos nosotros en nuestro consultorio. Entonces, ¿es útil? Pues sí, porque nos permite iniciar, más ver bien el grado de obstrucción que pueda tener nuestro paciente. ¿En dónde lo podemos hacer? Como lo comentamos previamente, es útil en el diagnóstico, tratamiento, seguimiento de enfermedades como asma,
diagnóstico de tos crónica. De hecho, en parte de las guías de tos crónica refieren, si el paciente tiene más de 4 semanas tosiendo, pues, y tiene sospecha o signos o síntomas sugestivos de asma, pues hazle una espirometría, comprueba como broncodilatador, que es el estándar de oro. Otras enfermedades, fibrosis quística, va correlaciona mucho, sobre todo con obstrucción, ya que lo que mata a los pacientes con FQ es la obstrucción, con FEP1 menos del 60%. Y uno que otro asmático anda por ahí todavía caminando con ese índice, ¿no? Con ese FEP1. Pacientes con malformaciones congénitas, EPOC, otra vez, es una prueba diagnóstica importante para EPOC, aunque aquí no es reversible. Bueno, es lo que comentan los que ven EPOC, que espirometría no hay reversibilidad, que es lo que sí se espera en pacientes asmáticos. Nuevamente aquí el doctor Hutchinson, vestido de frac, ¿sí? Con el espirómetro desde 1846. El padre de la espirometría era John Hutchinson, ¿sí? El padre de la espirometría moderna actualmente es el doctor Paul Enright. El doctor Paul Enright ha publicado en diferentes revistas de alto impacto, ¿sí? Tiene en su haber más de 110 publicaciones, y él ha hecho varios estudios sobre todo en calidad de la espirometría. Él agregó los dos estándares de calidad A y B en espirometría, ¿sí? Independientemente de lo que sugiere la ERS y la ATS. Bien, ¿pueden hacer espirometría los niños? Sí, a partir de los 5 años, recomiendan unos a partir de 6. En un estudio que se hizo por los maestros ahí en el INER, la doctora Laura Gochicoa, el doctor Robuscalet, en ese entonces jefe de servicio de fisiología pulmonar, ¿sí? Hicieron estudios en espirometrías calidad A, B, C, D. Estas de preferencia no se deberían de interpretar, pero calidad A y B sí. Pacientes de 6 años hasta un 60 o un 80% de 7 años, 80% de 8 años, pueden hacer espirometrías calidad A previo a un broncodilatador, y calidad B, el porcentaje es muy similar, ¿no? Entonces, si puede hacerlo, si vemos al paciente que lo amerita porque tienen síntomas muy sugestivos y demás, pues habrá que proponerle una espirometría. Vemos que sí se puede hacer en más del 60% en pacientes de 6 años, ¿ok? Ya si son calidad C o D, bueno, eso la verdad es que no deberíamos interpretar ese tipo de espirometrías, ¿ok? Una vez hecha la espirometría, no nos preocupemos, hay valores de referencia. Actualmente la mayoría de los espirómetros vienen ya integrados hasta 20, 30 valores de referencia: Pérez Padilla, N. Haynes, Crapo, Knudson. Y solamente lo único que tenemos que hacer nosotros es una técnica adecuada y una calidad A y B de la espirometría. Los valores de referencia son estos que habíamos comentado, y se refiere sobre todo al número predicho, el valor esperado promedio para un individuo de la misma edad, sexo y estatura. Esos parámetros nosotros los introducimos en nuestros datos de espirometría, son importantes. Si le vamos a hacer a un niño de 8 años pero le ponemos que tiene 20, hay que considerar que ya ese parámetro está alterado. El sexo y la estatura es muy importante también. De preferencia tener un estadímetro que esté bien puesto, ¿no? Para que tengamos una estatura correcta, porque estas tres variables van a depender nuestra interpretación de nuestro paciente. Esos son los diferentes valores de referencia. El doctor Rogelio Pérez Padilla, ¿sí? Que él tiene niños a partir de 8 años y unos extrapolados a partir de 6 años, ¿sí? Muy recomendable por la edad de pacientes que se ven. N. Haynes también, ¿sí? Que se hizo en Estados Unidos. Knudson, empiezan con niños mayores de 12 años, ¿sí? Y hay otro que Crapo también se puede utilizar, y el estudio Platino, que fue el estudio que hicieron en Latinoamérica para poder ver la prevalencia de POC, que es más o menos y muy similar en asmáticos, ¿no? Es un 7-8%, y en pacientes hasta mayores de 40 años. Nuevamente, ¿qué valora la espirometría? Bueno, la espirometría valora el flujo y el grado de obstrucción a nivel de los bronquios, ¿sí? Ya otros estudios de difusión, como una gasometría arterial, difusión pulmonar de monóxido de carbono, oximetría, valoran este nivel, pero nosotros con la espirometría valoramos esto:
hasta principalmente bronquios principales y hasta bronquios terminales si acaso. Pero sabemos bien que la mayor resistencia en un paciente con síntomas o en crisis, aparte de esos bronquios, está en el 30%, que es en los bronquiolos terminales. Es muy importante eso, y eso lo puede medir también por parte de la espirometría. Otros estudios que podemos hacer también, que no sean una prueba de función respiratoria, una radiografía en inspiración máxima, ¿sí? Aquí vemos que este sería el volumen residual, hasta acá, esto, el volumen inspiratorio, sería nuestra capacidad vital forzada. Le pedimos al paciente que saque todo el aire y bueno, más o menos nos damos una idea de cuánto volumen pulmonar tenemos, ¿no? Indicaciones. Se pueden hacer indicaciones en general, actualmente, bueno, ya en adultos, en trabajo, ¿sí? En salud, y trabajos lo solicitan, sobre todo para ver el nivel de función pulmonar que puedan tener. Si salen alterados otros estudios, como una oximetría de pulso, una radiografía de tórax, diagnóstica en asma, ¿sí? Para seguimiento también, como vamos a ver más adelante. De acuerdo a las guías en asma, refieren que, aparte de preguntar síntomas diurnos, nocturnos, se usa broncodilatador, cuántos medicamentos de rescate, ¿sí? Se le pregunta al paciente también cómo, o más bien si hace flujometría o espirometría, cómo está su espirometría, ¿sí? En medicina laboral, valoración de riesgo de sobrevida, riesgo quirúrgico, si este paciente es asmático va a ir a quirófano, cuánto de FEV1 va, porque puede tener riesgo de entrar en crisis. Contraindicaciones, bueno, insuficiencia cardíaca, inestabilidad cardiovascular, taquicárdicos, cirugías, sobre todo en tórax, abdomen, ojos y oído. Reciente, que sea en los últimos 3 meses se tuvo cirugía, está contraindicada. Paciente con infección pulmonar, ¿sí? Activa, TB, riesgo de hemoptisis, pues más para adultos, traqueostomía, sello pleural, sí son contraindicaciones. Ese es un estudio que se hizo en Inglaterra. Principalmente aquí vemos, encontraron fenotipos muy similares a lo que había ya determinado el doctor Fernando Martínez. Aquí vemos, es una corseta, los pacientes comparados contra aquellos que nunca tuvieron ningún silbido, tuvieron mejor función pulmonar. Sin embargo, aquellos pacientes que se habían considerado como silbantes tardíos o persistentes o silbantes tempranos, vemos que aquí están por debajo de los pacientes que tuvieron función pulmonar normal. Esos siempre tuvieron función pulmonar baja. Ya llegados a los 6 años, ¿sí? Es cuando, ahorita hemos comentado, puede hacerse una espirometría y ver el nivel y qué tipo de tratamiento puede tener el paciente, mejorar su calidad de vida, sobre todo esta obstrucción. Pacientes, que es el índice que nos orienta sobre obstrucción, ¿sí? Los diferentes fenotipos. También vemos acá que disminuye, ¿no? La obstrucción. Pacientes que son persistentes, que son estos de acá, están de este lado, o aquellos que tienen recaídas con función pulmonar con un índice FEV1-FVC por debajo de lo normal, ¿no? Es decir, todos los demás, pues sí baja el FEV1-FVC por la edad. Ahorita vamos a ver, en promedio, un niño de 5 o 6 años tiene un índice FEV1-FVC de 0.95, va disminuyendo hacia la edad de 11 años hasta 0.90, 0.88, pero los pacientes que tienen a partir de los 9 años no les hacemos espirometrías y están obstruidos, ¿sí? Y esto obviamente, como sabemos, puede alterar la calidad de vida o altera la calidad de vida. ¿Qué propone la Sociedad Europea Respiratoria? Bueno, como pruebas de función pulmonar y otras que venían en este artículo, como van a ver más adelante, óxido nítrico, que mide inflamación, ¿sí? ¿Qué recomienda? Bueno, considerar que el FEV1-FVC menor al límite inferior de la normalidad con respecto a las referencias que tenemos previamente, pues eso es lo que nos va a definir obstrucción. Y la obstrucción, sabemos que empeoran los síntomas por asma, nos puede inducir o poner en riesgo para crisis, recaídas también. Que un FEV1 menor al 60% del valor predicho nos va a poner a este paciente en riesgo de crisis.
Recordemos que la propuesta de las diferentes guías es que el paciente tenga un control de síntomas. Sabemos que se percibe muy mal el paciente dice, sí, sí estoy bien, doctor. Le ponemos el oxímetro, 85%. Hace una espirometría, ¿sí? Menos del 60%. Oiga, ¿y hace actividad física su niño? ¿O corre? Eso no, doctor, mejor lo siento en la escuela. Su maestro de educación física dice que no haga nada y que se quede ahí sentado. Entonces, esa es la realidad. Si nosotros preguntamos más allá y le hacemos estudios objetivos, vamos a encontrarnos con otra realidad que ya desde el 2010 sabemos que en los estudios AIRE y los estudios AIRLA, ¿sí? El paciente se percibe mal y tenemos muy mala calidad de vida en nuestros pacientes. Un FEV1 mayor al 80%, pues es lo que recomienda un control de acuerdo a las guías de práctica clínica, las guías GINE y demás. Ahora la otra realidad, o sea, habíamos hablado al principio que tiene mucho tiempo la espirometría, actualmente está estandarizada, ¿sí? Hay cursos para las espirometrías, de hecho no tienes que ser subespecialista para hacer una espirometría, el médico general tendría que hacerla porque está al lado del baumanómetro, del electrocardiograma y demás, ¿no? Pero 20-40% de los médicos de primer contacto no solicita espirometría en sus pacientes asmáticos, ya no sea los sanos o que tienen tos. En los pacientes asmáticos, el 40% no pide la espirometría. ¿Qué recomienda el programa para prevención y educación en asma? Realizar una espirometría al año, mínimamente, para saber cómo está nuestro paciente, qué función pulmonar y si es que tenemos que ajustar el tratamiento también. Nuevamente, la evaluación funcional de la obstrucción se puede hacer con un flujómetro o un espirómetro, ¿sí? Eso es un espirómetro de turbina. Existen diferentes espirómetros en el mercado. Entonces, si quieren comprar uno, hay unos hasta de 5,000 pesos hasta unos de 60,000, 70,000 pesos, ¿no? Actualmente los ultrasónicos, uno tiene sus ventajas, otros tienen sus desventajas. Uno el precio, otra los que unos tienen a lo mejor parámetros pedichos, es un espirómetro de INER, la verdad es que también ya deberían de darnos otros mejores, ¿no? Pero hay uno que se tiene ya dentro del servicio, que es este, ¿sí? Ya tiene parámetros de referencia, se pueden realizar mucho mejor en mejores condiciones. Eso es un espirómetro de turbina. Y otro espirómetro que consideramos que es de los mejores a la fecha que podemos tener en nuestro consultorio, un espirómetro ultrasónico. Estos tres requieren calibración y linealidad. ¿Qué quiere decir? Que tenemos aparte que tener una jeringa, ahí sí es donde viene la cuestión un poquito más difícil, una jeringa de 3 litros de acuerdo a la ATS, tiene que estar certificada, ¿sí? La jeringa, cuando menos 3 años, o cada 3 años hay que certificar esa jeringa, hay que medir volúmenes diario, que esa es la calibración, y cada semana linealidad. Eso se hace diario en los servicios de fisiología pulmonar, en el INER en especial. Este no requiere calibración, se ajusta a presión barométrica, ¿sí? BTP, BTPC, ya eso no tenemos que meter, y lo único que tenemos que tener son las boquillas para poder realizar la espirometría. Previamente se tendría que hacer un cuestionario sobre todo las contraindicaciones, ver a nuestro paciente si tuvo una cirugía previamente antes de 3 meses, ¿sí? En caso de los adultos, pues que no hayan fumado con menos ese día, que no hayan usado su inhalador, etc. ¿Cómo tiene que hacerse la espirometría? Bien, el técnico, ¿sí? O el médico tiene que saber cómo hacer la espirometría. Ya no tiene que ser parado y con frac como lo hacía Hutchinson, ¿no? El paciente tiene que tener una postura sentado, silla fija con soporte para brazos, tronco erguido, ¿sí? Que no esté flexionado, cabeza ligeramente elevada, uso de boquilla y pinza nasal. La pinza nasal es indispensable porque el paciente al estar soplando puede hacer como que infla globos, ¿no? Mete aire, sopla, mete aire, sopla. Entonces nuestra curva se va haciendo como un escalón. Entonces es muy importante la pinza nasal, es parte del estándar de una espirometría con calidad. Inhalación máxima, que meta todo el aire en menos de 1 segundo, exhalación de inicio explosivo, exhalación sostenida, ¿sí? Y en una inhalación máxima, como les he comentado, ¿sí? Y ya una vez la boquilla bien colocada, se le indica que inicie la exhalación. Bueno, esos son los pasos que ahorita acabamos de ver, ¿sí? Bueno, tal vez no tenemos
todo lo que pide ATS-RS, ¿sí? Pero cuando menos está bien sentada, ¿sí? Con el respaldo bien colocado, la pinza nasal, meta todo el aire, y esta es la boquilla donde tiene que soplar, ¿sí? Puede tener actualmente traen un software, la mayoría de los aspirómetros, un software incentivador. Algunos es un changuito que se cuelga de una rama a la otra, en otros puede ser un barquito, tiene que llegar a la torre, ¿sí? En otros puede ser un globo que esté soplando y que lo reviente para llegar a capacidad vital forzada. Es principalmente el incentivador nos ayuda en eso. Entonces, posición correcta del paciente: erguido, cabeza no flexionada, ¿sí? Colocar la pinza nasal, inhalación máxima en menos de un segundo, que meta todo el aire, y aquí es donde se coloca la boquilla, se da la indicación, una exhalación máxima, explosiva, continua. Eso estamos estimulando al paciente: sople, sople fuerte, más, mantenga el soplido, sople, sople. Tentativamente, vamos a ver, en niños con 6 segundos es suficiente, y en preescolares hasta 3 segundos. Muy bien, ya falta un poquito menos. Criterios de aceptabilidad. ¿Por qué son los criterios de aceptabilidad y repetibilidad? Porque es el estándar. Aquí en el INER y en China tiene que hacerse así, ¿sí? Porque hasta la fecha es como se tiene que hacer de manera correcta una espirometría. Si no tiene estos criterios, duden de que nos vaya a servir como parte del diagnóstico o de interpretación o prueba diagnóstica este estudio. Entonces, inicio adecuado, curva flujo-volumen, que sea triangular, que sea abrupto, que se dibuje el flujo expiratorio pico, terminación adecuada, tiempo expiratorio. Eso para niños mayores de 10 años. Que el individuo no pueda seguir exhalando, puede ser hasta ese punto podemos también cortar la espirometría, ¿sí? O que llegue a los 6 segundos o que deje de soplar. Libre de artefactos. Los artefactos más frecuentes es la tos, cierre glótico, que en realidad no sople sino puje el paciente. También es algo que detectamos en las curvas, y nosotros en el primer soplido podemos detectar y mejorarlo para los siguientes 2-3 soplidos que faltan. Esa es la curva de flujo-volumen, es importante. Aquí se dibuja el flujo expiratorio pico en los primeros 10 milisegundos, ¿sí? Mete aire el paciente hasta, ¿sí?, capacidad inspiratoria máxima. En este punto pone la boquilla y se indica que sople el paciente, sople, sople más, sigue soplando, siga más, sople, ¿sí? Aquí no vemos los segundos, por eso es importante que tengamos la otra curva que vamos a ver más adelante. Las dos son complementarias, la de flujo, volumen y volumen tiempo. ¿Qué dice ATS y RS desde el 2005? Bueno, decían que el tiempo expiratorio en mayores de 10 años de 6 segundos, como los adultos, ¿sí? En niños de 10 años, con 3 segundos es suficiente. Que una diferencia entre las dos mejores FBC o FEB1 sea menor a 150 mililitros, un mínimo de 3 maniobras por paciente y máximo 8, ¿sí? Ya después de la quinta, sexta, la verdad es que si el paciente no está cooperando, hagan un descanso, un break, y inténtelo de nuevo, ¿sí? Se propone hasta 8, pero si el paciente puede seguir soplando, seguimos, ¿vale? Después, más flexibles, ya para el 2007, ellos recomiendan que en preescolares con un tiempo expiratorio de 1 segundo es suficiente, porque es la meseta, ¿sí? Y luego que FBC y FEB1 entre las dos mejores ya no sea de 150, que sea de 100, ¿sí? Le vamos a dar chance a los niños que más o menos para que puedan hacer bien las maniobras, y no 3 sino 2 maniobras. Tenemos aquí nuevamente la curva de flujo-volumen, que esas las traen casi la mayoría de los espirómetros, pero de preferencia para poder medir aceptabilidad, que es inicio abrupto, flujo pico, terminación, tenemos que ver repetibilidad, que es que entre las dos maniobras no sea la capacidad, la FBC y la FEB1 mayor a 100 mililitros, y que dure 3 segundos o 1 segundo en escolares y preescolares respectivamente. Tenemos que tener esta curva, ¿sí? Aquí se dibuja el FEB1, en esta no, se dibuja aquí. Es aquí cuando sopla más, sigue soplando, mantenga el soplido, se hace la meseta de 1 segundo, y bueno, en los epocosos a veces hasta ni alcanza la hoja, porque empieza aquí la raya y sigue acá y se dibuja de este lado, ¿no?
porque tienen mucho atrapamiento aéreo. Bueno, habrá uno que otro asmático que llegue hasta 20 segundos soplando, ¿no? Por todo el atrapamiento aéreo que puedan tener. Es la curva nuevamente que nos va a orientar sobre la repetibilidad. Los criterios, ¿sí? Calidad A y B son las pruebas que tenemos que interpretar. Si son C, D, F, bueno, esto ya ni hablamos de ellas, ¿no? ¿Qué dice Gina? Gina, de acuerdo, ellos proponen que un índice TFNO o FEB1-FBC sea entre 0.75 y 80. Es un aproximado, ¿sí? Para eso hay que ver, hay unos valores predichos, ¿sí? De acuerdo a la edad, ahorita vamos a ver. Eso es en adultos, pero en niños, 0.90 tiene que ser el punto de corte para poder, debajo de 0.90 tiene que ser diagnóstico de obstrucción. Vemos aquí lo que comentábamos hace rato, es variable, en niños de 5 años es hasta 0.96, van creciendo y se mantiene 0.89, obviamente después de los 20 años va disminuyendo y hasta la edad de 3 años empieza el descenso mayor por el envejecimiento. Otra cuestión importante, la espirometría tiene 3 posibles diagnósticos funcionales, ¿sí? Normal, si el FEB1-FBC es mayor del límite inferior de la normalidad. Obstrucción, que es lo que queremos identificar con nuestra espirometría. O sugiere restricción, porque la restricción la vamos a valorar por pletismografía, entonces ya nos obligaría a otro estudio, principalmente pacientes con sobrepeso, obesidad, que tuvieron alguna cirugía en tórax más allá de 3 meses. No existe patrón mixto, ¿no? Hay patrón mixto, tiene obstrucción y tiene restricción. No, probablemente está mal hecha esa espirometría. Y bueno, eso es el algoritmo, ¿sí? Primero que sea una prueba aceptable y repetible. Si es así, hay que ver el FEB1-FBC. ¿Es normal? ¿Sí? Y también es la FBC normal, mayor al 80%, espirometría normal. Si la FBC con un índice de FEB1-FBC normal está abajo del 80%, sugiere restricción, que es el otro diagnóstico que hemos comentado. Importante, hay que gradar la calidad de la prueba siempre, aunque hay espirómetros que nos dan el resultado, pero hay otros que te dicen, tu espirometría es calidad A, tu espirometría es calidad B, tu espirometría es calidad C. Deberían de decir otras cosas, pero así es como sale la espirometría. Pero uno tiene que saber, si no tenemos esa opción en nuestro espirómetro, nosotros tenemos que gradar la calidad de la prueba. Una vez si es obstrucción, eso es lo que propone ATSRS, diferentes grados de obstrucción, a partir de 70 es leve y muy grave, menos del 35%. Conclusiones. La espirometría es el estándar de oro para obstrucción, no para diagnóstico de asma. Es muy importante. Nos sirve para asma, EPOC, fibrosis quística, etcétera, otras enfermedades obstructivas, por supuesto. Realizar al menos una espirometría al año, que es lo que recomiendan las sociedades y las guías. Que el espirómetro, si vamos a comprar uno, que sea un buen espirómetro, que tenga las dos curvas, flujo-volumen y volumen-tiempo. Y nuevamente, la espirometría es un diagnóstico funcional donde hay 3 posibles diagnósticos: normal, obstrucción, que es lo que buscamos, y que sugiera restricción. ¿Okay? Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Derling, por la brillante participación. Parte del Colegio Mexicano de Inmunología Clínica y Alergia, del Colegio de Alergia y Inmunología de Puebla, te proporcionamos este diploma como reconocimiento. Y finalmente este presente, que por cierto ya son 19 años ininterrumpidos de hacer el congreso, ya es un colegio ya con bastantes años, y esto sigue gracias precisamente a gente como Derling, que siempre nos está apoyando. Muchas gracias, Derling, y felicidades. Tenemos me dice el presidente del colegio, el doctor Galvez, que los diplomas, las constancias del curso de este congreso se van a dar después de las 13:50 horas, para que estén pendientes. Procedemos ahorita a lo que es la parte del break. Nos vemos a las 12. Gracias.
Le entregamos su constancia al doctor Héctor Gómez Tello por apoyarnos en la coordinación. Muchas gracias, doctor. Vamos a pasar al receso. Sí, ahorita me la dan.
cada 15 minutos.